Hola, bienvenidos al desarrollo de un segundo ejercicio de los sistemas por unidad. Para el ejemplo, se dispone de un sistema eléctrico de potencia, el cual consta de un generador, dos transformadores, una línea de transmisión y una carga. Entonces, para proceder con el desarrollo de los sistemas por unidad, lo que se debe es, como primer paso, poder elegir una sección de el circuito, es decir, dividirlos por zonas. ¿Cuál es la razón de dividir por zonas? Se lo hace en consideración a la relación de transformación en los elementos de transformación, en este caso, el transformador. Entonces, como se dispone de dos transformadores, por ende, el voltaje que llega al primario al pasar al secundario va a cambiar y por tanto se considera hasta el primer devanado la zona 1. Luego del secundario hasta el primer devanado del segundo transformador, es decir, este voltaje va a mantenerse y por ello se considera la zona 2 y a partir del secundario hasta la carga se considera la zona 3. Luego de haber ya comprendido sobre la razón de por qué dividir las personas, se debe elegir una zona del sistema para poder trabajar y las otras van a corresponder a determinar cada uno de sus valores. Entonces, en este caso se ha seleccionado la zona número 2, que está comprendida desde el secundario del primer transformador hasta el primario del segundo transformador. Posterior a ello, se debe elegir tanto la potencia como el voltaje base. Entonces, para ello, se ha tomado 5 MVA y un voltaje de 50 kV considerados de la zona número 2. Luego de haber elegido tanto la potencia como el voltaje base, como el paso número 3, es justamente determinar los voltajes por cada una de las zonas. Como ya se había escogido la zona número 2, corresponde a determinar el voltaje de la zona número 1. Entonces, para la zona número 1, tenemos la presente ecuación. Para poder llegar a la ecuación a la cual se trabaja, vamos a comprender un poco de dónde se parte. Entonces, como en este caso estamos analizando el voltaje de la base o voltaje base de la zona 1, sobre el voltaje base de la zona 2 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje del transformador 1, es decir, el voltaje del primario, sobre el voltaje del mismo transformador, pero del lado secundario. Entonces, esta es la ecuación que se hace a partir del análisis de la zona 1. Luego, como lo que necesito determinar es el voltaje de la zona 1, esa es mi variable, entonces el otro valor de voltaje de zona 2 debo despejarla. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, de esta manera es como yo llego a la ecuación para poder determinar justamente el voltaje de esa zona. Luego lo que procedo es simplemente a reemplazar datos. Sí, entonces aquí he copiado incluso la primera zona con los datos para poderlos reemplazar. Entonces, el voltaje del transformador o del primer transformador en el lado del primario me dice que son los 10 kV. Reemplazo los 10 kV, mientras que el voltaje del mismo transformador, pero en el lado de secundario, son los 100 kV. Considerando que justamente la relación de transformación, en este caso, luego de la generación, va a ser elevar. Entonces, eso es lo que se puede apreciar. Llega un voltaje de 10 kV, puede decir que se ha tenido una pérdida de 1 kV en el trayecto de generación hasta el transformador y luego pasa al segundo devanado para la elevación ya a los 100 kV. Y multiplica que al voltaje base 2. En este caso, como nosotros habíamos seleccionado, ¿verdad? El voltaje base de la zona 2 y habíamos dicho que 50 kV, lo que hago es simplemente reemplazar. Reemplazo ese dato y luego
realizo la operación y como resultado me queda 5 kV. Posterior a ello, debo calcular el voltaje de la zona 3. ¿Por qué no determino de la zona 2? Porque ya había seleccionado el voltaje de la zona 2, como ya está establecido, no debo determinar. Únicamente me faltaría de la zona 3. De la misma manera se procede a tomar la ecuación principal, como necesito determinar la zona 3, entonces parto desde el voltaje de base 2 sobre el voltaje de base 3, que esto va a ser igual a que al voltaje del segundo transformador del lado del primario sobre el voltaje del segundo transformador del lado del secundario. Entonces, como en este caso la incógnita va a ser el voltaje de base 3, lo que hago es despejar. Entonces, al otro lado pasaría voltaje base 2 y lo que se hace es invertir esto al momento de proceder a despejar. Y nuevamente lo que debo hacer es reemplazar datos. Entonces, como tenemos aquí los valores de la zona 3, me indica que en el lado del secundario tengo los 10 kV, reemplazo, mientras que en el primario tengo 50 kV, y recordando que el voltaje base 2 era los 50 kV, determino y obtengo un resultado de 10 kV. Ya he determinado cada uno de los voltajes de cada una de las zonas. Luego a ello debo determinar las impedancias de las zonas. Para ello tengo la siguiente ecuación, que va a ser el voltaje de base al cuadrado sobre la potencia base. Hay que recordar que la potencia base es la que se mantiene durante todo el sistema sin variar, mientras que los voltajes bases son aquellos que ya voy determinando. Y para ello yo les he colocado en una tablita cada uno de los resultados que obtuve en cada una de las zonas. Luego lo que debo hacer es determinar para cada una de las zonas en relación a cada uno de los valores de los voltajes que se obtuvo en los pasos anteriores. Entonces, el voltaje base de la primera zona eran los 5 kV elevado al cuadrado sobre la potencia base, que son los 5 MVA. Aquí les he colocado en relación para el ingreso a la calculadora, considerando que aquí tenemos en kV, mientras que la potencia tenemos en megavoltio amperios. Entonces, esto es igual que 5 kilovoltios igual a 5000. O al momento de ingresar en la calculadora sería 5 por 10 elevado al cubo, que es lo mismo. O a su vez, para los 5 MVA sería 5 millones o 5 por 10 elevado a la sexta. Y recuerden, como estoy determinando la impedancia, la unidad de medida resultante va a ser el ohmio. Realizar la operación, obtengo 5 ohmios. Luego, para la impedancia de la zona número 2, de igual manera reemplazo el voltaje de la zona 2, que equivale a los 50 kV elevado al cuadrado, sobre la misma potencia, que es 5 megavoltiamperios. Reemplazo y obtengo un resultado de 500 ohmios. Para la tercera zona, realizo el mismo procedimiento considerando el valor de voltaje resultante en la zona 3 de 10 kilovoltios. Y obtengo un resultado de 20 ohmios como impedancia de zona 3. Luego, en el paso número 5, vamos a pasar a valores por unidad, empezando desde la zona número 1, en este caso, en la generación. Entonces, tenemos que el voltaje de generación por unidad, ¿sí? Entonces, para pasar a sistemas por unidad, tenemos la siguiente ecuación, que voltaje de generación va a ser sobre el voltaje de la voltaje base de la zona 1. Entonces, para ello, tenemos aquí de igual manera los valores que corresponden a la zona 1. El voltaje de generación tenemos 11 kV, mientras que el voltaje de la base de la zona, habíamos dicho que era los 5 kV, son los que estoy reemplazando y obtengo un valor de 2.2 por unidad. Entonces, de esta manera ya estoy pasando a cada uno de los valores
en sistemas por unidad. Luego, continuamos con los valores por unidad para la zona 2 y zona 3. En este caso, relacionando que en la zona 2 vamos a determinar las pérdidas que se encuentran a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, para ello tenemos la ecuación de la impedancia de la zona 2 por unidad, que es lo que vamos a determinar. En este caso sería la impedancia de la zona 2 que vamos a reemplazar y obtengo que la impedancia de la zona 2 por unidad es igual a la impedancia de la línea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un valor de impedancia de forma rectangular o en sistema rectangular que corresponde a 10 más J100 ohmios sobre la impedancia de la zona 2. Entonces, como la zona 2 que habíamos determinado me arrojaba un resultado de 500 ohmios, es lo que yo voy a reemplazar. Al realizar esta operación, obtengo un resultado en el sistema rectangular de 0.02 más J0.2. Si yo lo expreso de forma rectangular, sería 0.201 por unidad. Bueno, en este caso no se ha colocado el ángulo. Luego voy a hacer el mismo procedimiento para la zona 3 o la impedancia de la zona 3 por unidad que corresponde en este caso a la carga. Sí, en la zona 3 tenemos un valor de carga y de igual manera lo debemos considerar para la impedancia anteriormente calculada que correspondía a la zona 3. Entonces, si recordamos esa impedancia, me había arrojado un valor de 20 ohmios. Entonces, los 200 ohmios de la carga que podemos observar aquí en el gráfico sobre la impedancia de la zona 3, que corresponde a los 20 ohmios, reemplazo y obtengo un valor de 10 por unidad. De esta manera ya he pasado a valores por unidad de cada uno de las zonas. Luego, en el paso 8, como ya tenemos los valores necesarios, podemos realizar o dibujar el circuito equivalente de cómo me va a quedar con cada uno de los valores. Entonces, para ello, lo que se procede a hacer es justamente dibujar el circuito equivalente. Y recordando que tenemos en 3 sectores, tenemos la zona 1, el voltaje que habíamos obtenido en generación. En la zona 2 tenemos una reactancia de la línea y en la zona 3 habíamos obtenido un valor correspondiente a la impedancia de la carga. Entonces, de esta manera expresamos el diagrama y reemplazamos los valores. Regresemos para visualizar. Entonces, valores por unidad son los que yo voy a establecer en el circuito equivalente que estamos observando aquí, pero su resultado va a estar en forma de un circuito reactivo o de reactancias, y por ello es que justamente necesitamos valores por unidad. Para eso es lo que se pasó a todos los valores de cada una de las zonas a valores por unidad. Entonces, en la generación habíamos obtenido un valor de 2.2 que corresponde al voltaje de la fuente, seguido por el valor de la línea, que habíamos obtenido un valor, en este caso vamos a colocar de forma rectangular, que era 0.02 más J02, y el último valor que correspondía a la carga de 10 por unidad, que aquí lo tenemos. De esta manera ya expresamos el circuito equivalente y lo que debemos hacer es determinar justamente la corriente total del sistema. Para ello tenemos la siguiente ecuación: el voltaje por unidad va sobre la impedancia por unidad total. Entonces colocamos el voltaje, recordando que justamente la ecuación o la fórmula es corriente. Para determinar la corriente va a ser voltaje sobre resistencia, en este caso impedancia. Entonces tenemos el voltaje y colocamos el valor de las impedancias sumando
la parte real 0.02 más 10, 10.02, y la parte imaginaria más J 0.2. Determinamos el resultado y obtenemos un valor de 0.219 menos J 0.04, establecido de forma polar un resultado de 0.22 amperios y no le he colocado de igual manera el ángulo. Luego de haber determinado ya la corriente total del sistema, se va a establecer el equivalente de manera trifásica y determinar las corrientes por cada una de las zonas. Entonces, para ello se tiene la siguiente ecuación, que la corriente va a ser igual a la potencia sobre la raíz de 3 por el voltaje. Y aquí vamos a considerar justamente a cada uno de los voltajes de cada zona. Recordando que la potencia es la potencia base que se había establecido desde un inicio, raíz de 3 en relación al sistema trifásico, y el voltaje va a corresponder a cada zona. Entonces, simplemente reemplazamos los datos. La potencia de 5 megavoltios amperios sobre raíz de 3 por el valor de voltaje base en la primera zona, habíamos mencionado, que obtuvimos 5 kilovoltios, me arroja un resultado de 577.35 kiloamperios. Y luego tenemos, para determinar la corriente, tenemos que la corriente base 1, es decir, la corriente de la zona que corresponde a la zona 1 que estamos determinando, por la corriente total del sistema, la que habíamos determinado anteriormente. Multiplicamos y la relación de ellas dos, obtengo un resultado de forma rectangular de 0.22 menos J 0.004, estableciendo de manera polar, bueno, en este caso rectangular, tengo un voltaje de 127 menos J 2.31 kiloamperios. Acá lo tomamos el sistema rectangular para colocar en la multiplicación. No quiere decir que podemos colocarle la polar, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Y entonces obtenemos este resultado en la corriente para la zona 1. Mientras que la corriente para la zona 2, de igual manera se ha reemplazado con el voltaje que habíamos obtenido, o en este caso el voltaje que ya habíamos mencionado, que es 50 kV, y obtengo este resultado. De igual manera, para encontrar este voltaje, lo que debemos hacer es reemplazar los 57.74 kiloamperios en la primera expresión, multiplicando por ese mismo valor, y me va a arrojar otro resultado. Entonces, de esta manera es como se determina y se estaría finalizando el ejercicio.